sus atributos, ahora estamos viendo solamente las relaciones. Primero vemos esto. Una persona, ¿cuántos autos puede tener? A ver, ya, puede tener varios autos. Cada una persona. O, por ejemplo, ustedes pueden comprarse un auto, pueden comprarse dos, tres, cuatro y van a seguir siendo suyos, ¿no? Ahora, ese auto, ¿cuántos dueños tiene? Uno. Uno. Ya. Entonces, la relación de asociación, eh, vamos a decirle acá, relación de asociación, uno a muchos. Ya le voy a poner de una vez los casos de estudios relevantes. La relación de asociación solamente es una flechita, ¿ya? Acá está asociación. Una flechita. Ahora las multiplicidades se leen al revés. Por ejemplo, persona, voy hasta el lado derecho de la relación y digo, tiene cero a muchos autos. Ahora es importante esto. Es importante el que diga cero a muchos. Existe otro que dice uno a muchos y solamente muchos, ¿no? Ahora, el cero a muchos, ¿cuándo se ocupa? Cuando una persona puede tener cero autos, ¿no? Obviamente ustedes no tienen auto. O sea, a los que tienen, disculpen, pero este, un estudiante normal, digamos que no tiene ningún auto. Entonces no le estoy obligando a que tenga un auto. Si yo pusiera acá uno a muchos, le estoy obligando a que en la base de datos, cuando yo cree esa persona, sí o sí lo cree con un auto. ¿Ya? Esta parte es importante y más que todo conceptual. O sea, no se ocupa a la hora de diseñar, ya en diseño físico, ¿no? Pero en la parte de diseño conceptual se puede decir que es importante. Entonces una persona puede tener cero autos o puede tener muchos. ¿Ya? Así se lee. Siempre al lado contrario, persona hacia el lado contrario, auto. Si esto estuviera al revés, igual, persona hacia el lado contrario tiene cero muchos autos. Así es como se lee, ¿ya? Una relación de asociación. Ahora, lo mismo con auto. Voy hacia el lado contrario de la relación, acá, y digo, tiene un dueño, ¿no? O sea, vamos a decirle. Y vamos a ponerle el nombre de la relación. Tiene, ¿ya? El nombre de la relación tiene que ser leído de ambos lados. Por ejemplo, una persona tiene cero a muchos autos. Y un auto es tenido por una persona. Entonces esto tiene que ser una palabra que se pueda leer de ambos lados. ¿Ya? Ahora, vamos a sacarlos un poco de contexto. Si bien una persona tiene cero a muchos autos, digamos que esto está correcto, digamos. Ahora viene, digamos que ustedes hicieron su base de datos así. Bueno, viene un día, digamos que ya está manejando el sistema y dice esta persona, bueno, yo quiero regalarte el auto o quiero venderte el auto, le dice otra persona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahora vamos a ver. Digamos que tengo Roberto, tengo el auto Nissan, ¿ya? Digamos que sus identificadores son el nombre por el momento. Tengo a Juan y tiene un Toyota. Vamos a decirle que Roberto también tiene un Corolla. Ya, esto es un ejemplo, ¿ya? Así no es como se hace las relaciones, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que este Corolla pase a manos de Juan? Ahora le pregunto, ¿se puede o no se puede? Según este diseño que estamos haciendo. No, no se puede. Ya, no se puede. ¿Por qué? Porque una persona, bueno, un auto solamente tiene un dueño, no puede tener más de un dueño, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo que les digo. Siempre la base de datos, de acuerdo al contexto, no le digo que se compliquen tampoco, ¿no? Sino que lo importante es entender para qué están haciendo la base de datos. Si es solamente para anotar datos, que qué sé yo, una única vez una persona registra su auto, por ejemplo, si acá tuviéramos que decir, simplemente le quitamos la relación a Roberto,
y se la ponemos a Juan. Ya, pero en una base de datos tengan en cuenta es- esto que es muy importante. Los datos, una vez introducidos, rara vez se borran, casi nunca. ¿Ya? O sea, si ustedes tratan de hacer esto, por ejemplo, le quité el auto así de la base de datos y se lo puse a Juan, eso no funciona, ¿ya? Eso tengan en cuenta para hacer su diseño. No, no, no se borran los datos de una base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una base de datos, aparte de solamente almacenar datos, sirve para reportes, reportes en el tiempo. Por ejemplo, yo quiero ver estadísticas de cuántos autos compró Roberto en toda su vida. Entonces, si yo hago esto, le quito la relación, va a estar mal, ¿no? Las estadísticas van a estar mal y en sí esto va a estar mal. Entonces, teniendo en cuenta eso, para ese contexto que les acabo de decir, esta relación no funciona. Entonces, yo tengo que adecuarla, vamos a decir, persona, tengo acá auto. Ahora, en ese contexto, ¿cuál sería la correcta relación? Ya, sabemos que una persona tiene muchos autos, ¿no? Y un auto, entonces, ¿a cuántas personas puede tener como dueño? Mucha. A muchas, ¿no? Entonces, ahora cambia el, el contexto y ahora se puede decir que está un poco mejor en la fortaleza. No sé cómo se dice. La relación de asociación de muchos a muchos. Ah, ahorita les explico la relación de uno a uno. Es un poco más sencilla, pero aún así tiene su parte conceptual, que es importante. Ya, entonces, esta es una relación de asociación de muchos a muchos. Vamos a ir corrigiéndonos. Ahora, cuando uno hace una relación de asociación de muchos a muchos, digo siempre, lo voy a anotar, ¿ya? Se crea una clase asociación, o como lo llaman algunos, tabla intermedia, ¿ya? Eso me dice el libro de UML en base de datos. Eh, Se crea una relación de asociación o una tabla intermedia. Sí o sí, siempre, siempre que crea una relación de mucho a mucho. Ahora, eso no significa que lo vayan a anotar acá, pero para no complicarse, de momento vamos a anotarlo siempre, ¿ya? Y esto ustedes le ponen un nombre, tiene. Ahí está el mismo nombre de la relación que tenía acá, le vamos a poner acá, tiene, y listo. Entonces vamos a dar las multiplicidades. Esto tenía 0 a muchos y un auto. Ahora, al lado contrario, ¿cómo sería? ¿Sería 0 a muchos o 1 a muchos? O sea, un auto tiene 1 a muchos dueños o 0 a muchos dueños. Para ver si me están entendiendo esa parte. ¿Qué ¿Uno a dicen? muchos? 1 a muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el auto, vamos a decirle, el auto no puede tener, sí o sí tiene que tener al menos un dueño, ¿no? ¿Entiendes? Cuando yo anote los datos en la base de datos, o sea, en este caso en específico, no me sirve un auto que no tiene dueño, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que tener al menos una persona como dueño. Ya, veamos qué es lo que pasa acá. Y vamos a ver el contexto. Ah, por si acaso, en la relación tiene, también puede tener atributos. Y son atributos que no tiene persona y no tiene auto. Son atributos de la relación. Por ejemplo, fecha de adquisición. ¿Ya? La fecha de adquisición no lo puede tener una persona, ¿no? ¿Qué? ¿Fecha de adquisición de qué? No es un atributo. Auto, ¿fecha de adquisición de quién? No. Entonces tiene la fecha de adquisición de qué. Se lee así. La fecha de adquisición que esta persona tuvo sobre ese auto. ¿Ya? Entonces, siempre léalo de esa manera para que tenga sentido. Entonces, si tiene sentido, es que está bien. Aparte, ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir Roberto, en la fecha 10/0/21, Pro un Toyota. ¿Ya? Y ahora, Juan, la fecha del, qué sé yo,
22 del 04 del 2022 tiene el mismo Toyota. ¿Por qué? Porque seguramente Roberto se lo habrá vendido a Juan sin ningún problema. Entonces la relación siempre es entre uno y otro. Ahora, suponiendo que las llaves primarias sean Roberto y el otro Toyota, esto se puede aplicar sin ningún problema. Ahora, algo importante a tal vez hablar, ya. Ahorita estamos viendo las relaciones, ya. Sin embargo, vamos a ver una parte importante de lo que son las tablas o clases. Por ejemplo, clase persona, tabla persona, ya. Esto es una tabla. Clase auto, hasta ahí todo bien, ¿no? Todas las clases, esto es importante, todas las clases tienen un identificador único. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es su identificador único de ustedes como persona? De cada uno de ustedes, a ver. Carnet de identidad. Ya, eso es en lo que sería el contexto Bolivia. Ya, en la universidad, ¿cuál es su identificador único? Registro. Registro. Su código de estudiante o registro. Ya, ¿me entienden, no? O sea, el contexto, o sea, ¿para qué van a crear la base de datos? Es muy importante. Entonces, si fuera para por ejemplo, para un sistema como pedido ya, ¿cuál es su identificador? ¿Alguno utiliza esa aplicación o pedido ya? ¿Ha visto qué le piden al momento de registrarse? ¿Le piden su carnet? No, no, ¿eh? ¿Qué le piden? Teléfono. Teléfono, ¿no? Su teléfono, ahí es su identificador único. No hay otra persona que tenga el mismo teléfono que ustedes, ¿no? O sea, que pueda registrarse con ese teléfono. A menos que ya lo cambie su teléfono. Incluso así creo que el registro es único de teléfono. Entonces, la clave primaria es un valor. Vamos a anotarlo acá. Clave primaria es un valor que no se repite dentro del conjunto de la clase a la que estamos asignando, ¿ya? Ya, esto es lo que es una clave primaria. Es un valor que no se repite dentro del conjunto de la clase que estamos asignando. ¿Qué me refiero? Eh, puedo yo tener, por ejemplo, una tabla persona acá y acá una tabla, eh, vamos a ponerle otro ejemplo. A ver, digamos que esto fuera un ID. A veces en sistemas se utiliza ID. ¿Ya? Vamos a poner este ejemplo. Ya les acabo de explicar qué puede ser. Pero digamos que sea un ID. ¿Ya? Un ID siempre es un valor que va incrementando automáticamente de uno a uno. Por ejemplo, TAS ingresa a un registro y de uno. TAS ingresa a otro registro y de dos. TAS ingresa a otro registro y de tres. Y así van incrementando. Ahora, digamos que en auto, ya sabemos que el identificador de auto normalmente es placa, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de ID. Ya, ambos tienen ID. Digamos que tenga como identificador a la persona uno, no importa los demás atributos, ahora solamente, y auto uno. Acá, ¿habría algún problema? Le pregunto. Si se dan cuenta, el uno se está repitiendo en ambas tablas. Acá el auto tiene ID 1 y la persona ID 1. ¿Hay algún problema con eso? ¿O debería? ¿No debe repetirse? Ya, pero acá ¿qué dice? Dentro del conjunto. Entonces, dentro del conjunto persona, el uno no se está repitiendo. ¿Ya? Entonces no hay problema. Dentro del conjunto auto o de la clase auto, el uno tampoco se repite. Y entonces es importante que tengan en cuenta esto. El identificador solamente es eh, ¿cómo lo dice? Identificador único, ¿no? Entonces, persona, si bien se repite el uno en ambos, tanto en auto como en persona, no afecta porque dentro de la clase persona no se está repitiendo. ¿Cuál sería el problema si acá pusieran uno de nuevo? Si acá pusieran uno, ahí hay problema, ¿ya? Esta es la clave primaria, en este caso ID, y esta es la clave primaria, esta clase, en este caso ID. Ya, si acá se repite, ahí estamos mal. Ahí le va a dar error incluso al ponerlo, tratar de poner en la base de datos, ¿no?
Ya, entonces, hasta ahí me entendieron. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? Ya, si está todo claro, vamos a seguir entonces. Ya, eso en cuanto a las claves primarias. Ya, sabiendo que son las claves primarias, ya, ahora vamos a lo importante. En una clase intermedia, la clave primaria, vamos a poner el mismo ejemplo. Vamos a poner el mismo ejemplo acá. En vez de esto, vamos a poner números, ¿ya? Uno, vamos a decir que tenga, para que empiecen a entender y trabajar con ID. Y, 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 y vean esto de otra manera. ¿Ya? Ya sabemos. Es lo mismo, claro, de hecho sí es primary key, lo que le estoy enseñando, clave primaria, en inglés, primary key, ¿ya? Entonces, eso. Ya, ambos tienen ID. Clave primaria, primary key, como quiero decirlo en español o en inglés. Digamos que tengo uno y acá tengo, bueno, vamos a manejarlo así para que me entiendan. Ya. Acá vemos algo. Esta es la clase intermedia. ¿Ya? Estos son los datos de la clase intermedia. Acá vemos que tengo el identificador 1, que hace referencia a la clase persona, y acá igual el 1, ¿ya? Acá el 2, y acá el 1. Acá, ¿qué pasó? Me dijiste que no se puede repetir, me dijiste, pero acá se están repitiendo valores. ¿Qué pasó aquí? Ya, el problema es que la primary que hay acá, en este caso, vamos a decirle, en una clase intermedia, una clase de asociación, la intermedia acá es compuesta, ¿ya? Acá tengo ID persona, le voy a poner una coma, ID auto. Ya, en este caso, si se dan cuenta, esta es la clase intermedia y su primary key son 2, ¿ya? Son 2. La primary key acá son 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que lo que no se puede repetir, me dicen, normalmente es la primary key. Entonces, acá, 1, 1, es las dos al mismo tiempo forman la primary key, ¿ya? Acá, 2, 1, las dos al mismo tiempo forman la primary key. No se repite, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál sería el problema? Si yo acá pongo 1, acá una fecha cualquiera, y acá yo pongo 1. Por ejemplo, digamos que la persona 1 tuvo el auto 1 en tanto, ¿no? Acá se la vendió al 2. Se la vendió al 2, entonces el 2 ahora tiene el 1, ¿no? Es el auto 1. Ahora digamos que el 2 se lo volvió a vender al 1, el mismo auto. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos un problema, ¿no? Vamos a remarcarlo para que lo vean. Tal vez con otro color. Ya. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Se están repitiendo la clave primaria. ¿Y cuál es la clave primaria en este caso? Son 2, es una clave compuesta. ¿Ya? En una clase de asociación como es esta, esta es la relación se tiene 2 claves primarias. Y al mismo tiempo, estas 2 son foráneas. ¿Ya? O sea, I de persona, tanto I de persona como I de auto, son foráneas. Ahorita vamos a ver el concepto de foránea. Ya, introducimos otro concepto. Pero el asunto acá es que se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, bajo este contexto, si quieren verlo, ya esta base de datos no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero volver a revender el auto, a comprar el auto que ya vendí, por ejemplo, que ya tuve alguna vez, no voy a poder. Entonces, esta base de datos de aquí ya no sirve. Eso tengan muy en cuenta al hacer clases intermedias, que eso es donde la mayoría le pela, ¿no? Dice, ya una persona tiene mucho auto tiene una persona, listo, clase intermedia, se acabó.
Y cuando se topan con esto, ahí genera un problema, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta, y esto es algo importante, siempre las transacciones, o sea, siempre que sea eh, compra de algo, venta de algo, eh, adquisición, generalmente compra y venta, ¿no? No puede ser una clase así, intermedia, sí, así nomás. Ya, tiene que tener, es llamado más bien transacción. Ya, y una transacción, digamos que siempre va a ser así, persona, acá auto. Ya, una transacción tiene esa clase intermedia, pero no es una clase de asociación. Vamos a decirle, eh, obtiene o transacción compra o vende, si quieren llamarle transacción de momento, ¿ya? Y la transacción tiene la misma lógica, ¿ya? Si acá tiene, vale decir, una persona tiene muchos autos, en transacción, ¿qué sería? Una persona puede tener muchas transacciones de compra del auto. O sea, puede tener cero o mucho. Esto es de compra o de adquisición, ¿ya? Entonces, una persona puede tener cero muchas transacciones de comprar el auto, y esa transacción, o sea, cada transacción va a ser única y va a tener un solo auto, ¿ya? Entonces, ya, ¿entienden, no? Esta parte. Así mismo, al revés. Este auto, para que tenga la misma lógica de muchos, puede estar en al menos una transacción, pero no es una, no es uno a muchas, ¿ya? Y la transacción también tiene una sola persona. Y si se dan cuenta, esta clase de transacción, como tiene foráneas, vamos a copiar esto. No puedo copiarlo. Ah, bueno, ya. Vamos a, para que le vayan agarrando, le voy a poner idea a todos. Idea. Acabo de idea. Ya, persona, auto y tienen idea. Ahora, esta no es una clase intermedia. Ya, esta es una clase extra que yo estoy poniendo, pero es una transacción. Entonces también tiene su propio identificador, que va a ser idea. Entonces, si yo pongo acá, vamos a hacer el mismo ejemplo, si yo le pongo todo esto, acá ya no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, acá la primaria ya no son dos. En este caso, solamente las foráneas, las Frankie, son estas, ¿ya? Y, y, y no son las dos al mismo tiempo, sino que las foráneas son separadas. ¿Ya? Ana, tengo dos. Y la primary key, en este caso, primary key, va a ser una sola, que va a ser ID. ¿Ya? ID, pero de transacción, no solo ID. Ya estamos hablando de transacción. Y entonces acá ya no se repite. Este va a ser el, vamos a decirle, ID1, ID2, ID3 de la transacción, ya, esto es importante. Esto es de la transacción. Voy a quitar el punto. Ah, ¿cómo se quita? Ahí. Ya, esto es de la transacción. Ya, este es el ID. Estas son las foráneas. Este es el ID o primaria, clave primaria de la transacción. La transacción también tiene clave primaria. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un pollo en un lugar donde le factura, si se dan cuenta, tienen que fijarse, tiene un número de compra, ¿ya? Ese numerito de compra es único. Quiere decir que su compra está registrada en una base de datos y es única. Lo mismo, acá digamos que en una concesionaria van y compra un auto, vamos a darle un nombre, transacción. La relación transaccionada. Ustedes van y compran un auto, entonces le hacen una factura que también tiene un numerito que va a ser su identificador, ¿ya? Que es el ID de la transacción. Entonces, acá no había ningún problema. Yo puedo tener la persona 1, si quieren verlo. Compró el auto 1, listo. Se lo vendió el auto, la persona 1 le vendió al auto. El auto 2, en esta transacción no está por si acaso reflejado quién compró y quién vendió, simplemente quién obtuvo. Pero que es obvio, ¿no? Acá 2,
La persona 2 tiene el auto 1 ahora, ya no más este. Y se sabe por la fecha, ¿no? La fecha de adquisición. Obviamente la que es más próxima es del dueño eh, actual, ¿no? Ahora, el 1 volvió a comprar el auto 1. Se lo habrá comprado al 2, se lo habrá robado, no sé, no importa, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el auto 1? La persona 1. Y no se chocan, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso al hacer sus relaciones muchos a muchos, ¿ya? Entonces, si tienen en cuenta esto, ya no va a tener ningún problema y tanto en el examen como en la vida les va a ir bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? ¿Ya? Su silencio me dice que le están entendiendo o no le están entendiendo nada, cualquiera de las dos. Esperemos que sea la que me están entendiendo. Así que vamos a continuar. Em, Viendo ahora, perdón, le voy a explicar lo que es una clave foránea. ¿Ya? Una clave foránea, vamos a ponerlo en contexto acá. Clave foránea, o en inglés foreign key, como quieran nombrarle. Por si acaso, si van a hacer su documentación ya luego, si hacen la documentación en español, utilicen clave foránea, ¿ya? Normalmente se suele ocupar también los nombres de las relaciones, los nombres de la clase, todo en español. Si están haciendo algo en español, termínenlo en español. Ya, no mezclen el lenguaje, al menos en documentación formal. Ya. Clave foránea, ¿qué es? Mm, ya han visto estructura de datos 1, entonces asumo que entiende el concepto de apuntador. Vamos a decir que esto es un puntero, para que tal vez algunos lo entiendan de esta forma, no es un puntero hacia otra clase, pero hacia el ID de otra clase. Por ejemplo, en esta transacción, acá estoy haciendo referencia hacia la persona 1, ¿ya? O le estoy haciendo un puntero, si quieren ver, como quieran entenderle mejor. Entonces, es una referencia hacia un valor de una clase a la que se hace referencia. Por ejemplo, este se llama ID persona. ¿Hacia quién es la referencia? Hacia la clase persona, ¿no? Uno ya entiende. Una referencia hacia un valor, vamos a decir en vez de un valor, hacia la clave primaria de una clase, ¿ya? Porque no, la foránea no puede ser referencia a cualquier valor. Tiene que ser siempre referencia hacia una clave primaria, ¿ya? Por ejemplo, acá está haciendo referencia hacia la persona, en este caso persona 1. Vamos a ponerle dato porque me entiendo. Persona 1, Roberto. Persona 2, Juan. Ya, ahí, para que se entienda mejor. Acá, auto 1, un Toyota. Auto 2, un Corolla. Acá no he usado el auto 2, pero ya, ¿me entienden, no? Y esta es una referencia. Ya, la transacción es una referencia. Yo no estoy volviendo a poner los nombres. Por ejemplo, yo no estoy poniendo acá Roberto, no estoy poniendo Juan, pero yo ya sé que es de Roberto y que es de Juan. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunte a esta demo, ¿a quién compró quién es uno? Voy a dar la persona, veo uno y leo su nombre. Ah, había sido Roberto. Y sus demás otros atributos que pueda tener. Voy acá a la clave foránea que se llama ID auto. Uno. Allá, ¿cuál es ese auto? Voy a la clase auto, veo, allá es Toyota. Ya, ¿hasta ahí se entiende o no? Porque si no se entiende, diga nomás con confianza. Nadie le va a decir nada. ¿Se entendió el concepto de lo que es una clave foránea? Sí, se entendió. Sí, creo que Sí. así se entiende mejor. Ya, perfecto. Entonces, eso es una clave foránea, es una referencia simplemente hacia otra clase. Obviamente tiene que, por si dice acá ID persona, pues ya sabemos que hacia persona. ID auto hacia auto. Si fuera ID lo que sea, hacia ese o lo que sea, ¿no?
Ya. Entonces, relación de, vimos 1 a 1, va, 1 a muchos, muchos a muchos, falta 1 a 1, ¿ya? Vamos a usar otro caso de estudio acá tal vez. Persona. Por cierto, ya se va a cortar el tiempo, quedan 2 minutos. Se vuelven a unir al mismo link, ¿ya? O les voy a enviar porque algunos se confunden, no están atentos, no sé. Les voy a enviar un nuevo link, pero es el mismo en sí. Ya, persona, ¿qué puede tener único una persona? O 0, 1. A ver, déjenme pensar. Mm, ya vamos a ponerle que tiene... ¿qué puede tener de único? Mm, ni para decir esposa, ¿no? Porque se puede volver a casar. A ver. mm, vamos a decir acta de nacimiento, ¿ya? Una persona solo puede tener un acta de nacimiento. Ya. Eh, esto es lo que se llama relación de asociación 1 a 1. Ya creo que esta es la más sencillita, ¿no? Porque simplemente digo, esta persona, ¿cuántas actas de nacimiento tiene? Una persona sabemos que solo puede tener una. Y esta acta se referencia hacia solamente una misma persona. Entonces, esa es una relación de 1 a 1, la relación más sencilla, donde no se repiten, no se olviden. Si es 1 a 1 siempre y cuando este no tenga más de una persona, por ejemplo, el acta solamente le pertenece a una persona, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una acta única solamente a ustedes. Y la persona no puede tener más de un acta, ¿ya? Siempre leyendo al lado contrario, no se olviden. Y listo, eso es lo que sería una relación de asociación de 1 a 1. Pero tiene casos especiales, ya lo vamos a ver. Al volver, al volver de comerciales, ya voy a terminar la reunión y vamos a continuar. Entonces le vuelvo a mandar el link. Recording. Está bien. Perfecto. Pero lo importante es que lo entiendan, ¿no? Porque si no, simplemente estaría repitiendo lo mismo que el ingeniero y no es la idea. Si tienen alguna duda igual de algo que haya dicho el ingeniero en clase y no le entendieron, son libres de consultar, no se olviden. ¿Ya? Para no dejarme hablando tanto Una, solo. una pregunta. Ujú. ¿También nos vas Dime. a enseñar algo del lenguaje, del sintaxis? El sintaxis que utiliza, veo que hace la base de datos en Ujú. MySQL, el ingeniero, ¿también eso nos vas a ayudar con eso? Claro, pero vemos que hoy día está complicado, que no da el tiempo. Bueno, sí, creo que no va a dar un rato al menos la sintaxis. Sí. Entonces terminamos de ver este tipo de relación, que creo que hasta ya han visto, no han visto más. Y vemos la sintaxis. Me gustaría primero que vean mapeos, ¿sí? Antes la sintaxis, pero les puedo enseñar la sintaxis, no hay problema. Ya bueno, entonces vamos a continuar. Recording in progress. Ya, entonces continuamos. Ya, vamos a hacerlo rápido entonces para terminar la relación de 1 a 1. ¿En qué caso puede ser lo que le digo que es el caso especial? Que esto es importante que lo apliquen. Que puede tener 0 a 1. A ver, déjenme revisar eso. ¿Qué caso de estudio puede ser? 0 a 1. Ya, digamos que estamos en el contexto de que em, ya, imagínense que hay un caso, ya, imagínense simplemente que hay un caso de que ustedes están haciendo una base de datos que sirve para un juego, ya, para lo que sea, donde tienen la posibilidad de obtener un boleto dorado, que ese boleto dorado le va a dar una, vamos a decirle, una recompensa única, ya de un evento, cualquier cosa, para aplicarlo
Igual la base de datos se utiliza en juego por si acaso ya. Se ocupa para todo. Es bien interesante. Entonces, vamos a decir el ticket dorado. ¿Ya? Pueden haber diferentes tipos de tickets dorados, por eso es que está en la base de datos, ¿ya? Porque puede haber tickets dorados de tipo tanto, etc. ¿Ya? Póngase en ese contexto, ¿ya? Y persona, bueno, son todos los jugadores, simplemente, ¿ya? Ahora, esta persona en la base de datos dice que puede tener un ticket dorado como mucho, ¿ya? Como mucho. ¿A qué me refiero a como mucho? Que puede de entrada, o más bien dicho, de entrada no va a tener ninguno. ¿Ya? Una persona, eh, cada ticket dorado, por si acaso, es único. Ya, pues es una cantidad limitada, vamos a decir, ¿ya? Para que se ponga en contexto, vamos a decir una cantidad limitada. Digamos que hay unos 100 y hay 1000 usuarios. Entonces, es una cantidad limitada y personas, bueno, son casi limitadas, ¿no? Entonces, todavía no lo vamos a ver como conjunto, pero imagínense que esto fuera un conjunto de personas donde no todos tienen una relación con ticket dorado. Ahora, en este caso, también se aplica, y ahí esto es importante, esto es conceptual, pero es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que sería la parte de mapeo ya. Tenemos hasta las 10, no pensé que teníamos menos tiempo. Está bien. Ya, entonces, en este caso, se aplica 0,1. ¿Ya? Por si acaso, también existe caso de que sea 0,1 a 0,1. Por ejemplo, el ticket dorado puede tener, eh, por ejemplo, crean un ticket dorado. Crean uno. Y este ticket dorado no tiene dueño, ¿no? Porque si yo le pongo uno, le estoy obligando a que este ticket dorado tenga un dueño. Entonces vamos a decir el segundo caso, que sea a 0,1. 0,1 a 0,1. Ya, imagínense que yo tengo esto. ¿Qué pasa con esto? Em, Ahora mismo vamos a ver el concepto de foráneos y vamos a ver el concepto de mapeo. Es justamente con todos estos que vamos haciendo. ¿Qué le puse hace rato? ¿Alguien me hace recuerdo que estaba esto para que no me pierda? Estaba persona y estaba... ¿Qué estaba hace rato? Que tenía un Acta hijo. de nacimiento. Acta. Ya, gracias. Para que vamos haciendo el mapeo también de cada uno. Ya. Antes estaba así, ¿no? Simplemente una relación normal de 1 a 1. Ya. Entonces teníamos esto, ¿no? Pero este es un caso especial, donde vemos que dice 0,1 a 0,1. Ya. Esto es una relación de asociación de 1 a 1, pero si se dan cuenta, ya es diferente, es muy diferente, ya que este, muy diferente. Ya. Aprovecharemos para ver el tema de mapeo. Ya, vamos a ver el tema de los que son mapeos. Mapeos. Ya, vamos, estas son todas las relaciones que vamos a ver entonces hoy día. Y tal vez da una más, 0,1 a 1 sería, pero no se me ocurre un caso ahorita. Tal vez a alguno se le ocurra donde puede ser, ser utilizados algo, cualquier cosa. Que una persona tenga 1, puede ser 1 y ese otro algo tenga 0,1 o algo así. Bueno, mientras voy a copiar esto para hacer el mapeo. Ya, en esta herramienta pueden utilizarla igual, simplemente Price Architect, sirve para hacer diseños de UML. Ya, esto es eh, diseño o diagrama de clases, modelo de dominio. Pueden hacer copiar y pegar y ya les pega esto, ¿no? Vamos a ver lo que es mapeo. Esto lo ven en la parte de diseño lógico. Ya, mapeo. ¿Cómo se hace? Simplemente es la asignación de las foráneas.
Entonces tengo la clase de persona acá. ¿Ya? Negro. Y algo que siempre va a tener una clase en base de datos es clave primaria, clave foránea. ¿Ya? De esto se compone el mapeo básicamente. Primaria y foránea. Ahora, absolutamente todas las clases tienen que tener una clave primaria. Entonces siempre le voy a poner primary key. ¿Ya? Ya sea compuesta o no, siempre tienen una clave primaria. Compuesta, no se olviden, compuesta que puede tener más de una clave primaria. Puede tener dos claves primarias al mismo tiempo. Pero eso lo vamos a ver. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, persona tiene una clave primaria que decide. Digamos que la persona también tiene otro atributo que tiene nombre, ¿no? Estamos poniéndole los atributos. Y luego tengo la clase auto. ¿Ya? Acá. Tengo acá la clase auto. Ya sabemos que tiene una primary key, que en este caso igual es ID. Y vamos a tener que tiene una marca, igual, Toyota, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos estado anotando. Ahora, ya anotamos, vamos a decir, la clave primaria y sus atributos. En este caso, sus atributos son nombre y marca, ¿ya? Acá no lo he puesto, pero para que no se confundan, lo voy a poner ya. Acá vamos a decir que tiene nombre. Y acá vamos a decir que tiene una marca. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo para que no se confunda. Entonces una persona tiene un nombre. Y otro tiene una marca. Ya, lo mismo con esto de acá. Nombre. Marca. Ya, bueno, vamos a ir poniéndolo así. Ya. Ahora, esto es lo que es mapeo. Ya simplemente poner una tablita. Perdón. Ya. Esta es la tabla persona. ¿Está? Tabla auto. Listo. Ahora, falta algo, ¿no? Falta algo. Y es la relación. ¿Dónde está la relación? ¿Cómo sé yo que está relacionado y de qué manera? Acá me dice que es uno a muchos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá? Acá está el concepto de clave foránea. ¿Ya? Volvemos a retomarlo. Donde me dice en el mapeo que la clave de uno, ya, la clave de uno se da a muchos, siempre. Ya sea uno muchos, muchos, cero muchos, no importa. Siempre que sea uno acá. Ya, uno, no cero uno. En ese vamos a ver un caso especial, ¿ya? Uno, a cero muchos, siempre se va. Siempre la clave de uno se da mucho, ¿ya? Entonces, vamos a anotarlo por acá. El mapeo, la clave de uno, se va a muchos. Ya, eso es importante que entiendan. Entonces, ¿cuál es la que tiene la clave de uno? Persona, ¿no? Persona tiene la clave de uno. Entonces, ¿quién tiene muchos? Foreign key, auto, ¿no? Entonces, ID, persona. ¿Ya? Y lo importante es que tenga sentido. Si ustedes van poniéndole datos, auto 1, por ejemplo, un Toyota, ¿a quién le pertenece según este diseño? A la persona tanto, ¿no? Entonces, acá pueden ir anotando los nombres o los ID de la persona, por ejemplo. Y no importa si se repite, ya es una foránea. Las foráneas no importa si se repiten, hace referencia. El auto puede ser 1, 2, 3, 4. Y las referencias a la persona son estas. Entonces tiene sentido, ¿no? Digamos, persona 1, ¿cuántos autos tiene según esto? 1, 2, tiene 3 autos, ¿no? Acá. Vamos a ponerlo más abajo. Persona 1, por ejemplo, Roberto, ¿cuántos autos tiene? 3 autos, ¿no? ¿Me entienden esta parte o no? ¿Podría explicarlo de Hola. nuevo, por favor? Ya. Voy a ponerle datos. Ya. ¿Pueden ver ahí? ¿Está todo bien? ¿Pueden ver? Ya. Digamos que tengo la tabla persona. Ya, la tabla persona, no se olviden, es un conjunto de
de valores de diferentes personas. Por ejemplo, 2, 3, vamos a poner. Tengo Roberto, tengo Juan, tengo Pablo, etcétera, ¿no? Estas son las personas. Ahora también tengo autos. Tengo auto, por ejemplo, tengo un Toyota, tengo un Corolla, tengo un Nissan, tengo un Ferrari, ¿ya? Vamos a decirle, ¿ya? Olvídense de esto de momento. Ya, olvídense. Hasta ahí tenemos datos de personas y datos de auto. Hasta ahí claro, ¿no? Sencillo. Ahora, entra en juego la relación y lo que serían las claves foráneas. ¿Cómo yo sé qué, qué auto tiene tal persona? ¿Ya? Entonces, fácilmente ustedes pueden decir, ah, ya, bueno, simplemente dentro de la tabla persona yo puedo decir, puedo ponerle una foránea acá que diga auto, ¿no? Acá, y de auto. Eso sería lo que ustedes normalmente pensarían, ¿no? Allá, esta persona tiene el auto 1, también tiene el auto 2, también tiene el auto 3. Y ahí tiene mucho. ¿Entienden, no? Juan tiene el auto 4, Pablo el 5, digamos. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, Ahora, ya. Pero en las claves foráneas no pueden ser múltiples. Por ejemplo, acá tengo 1, 2 y 3. Yo no puedo hacer 1, 2 y 3, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta manera no existe. Entonces, solamente puedo poner uno. Y tampoco se pueden repetir los datos. Quiere decir que yo no puedo hacer esto. Roberto tiene el auto 2 también. Ya, esto no se puede hacer. Esto en Excel sí se puede, pero en una base de datos no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para evitarme esta situación, yo no llevo la clave acá. Yo simplemente se la llevo a auto acá. Y acá digo que va a tener una clave foránea. ¿Qué es más fácil? Poner ID de persona acá. Como en el diseño conceptual me dice que el auto tiene un dueño. Entonces acá, por eso es importante que se lea a ambos lados. El auto tiene un dueño. Bueno, y entonces los datos de auto, como solamente tiene un dueño, acá el auto, acá va a tener 1, acá va a tener 2, acá el dueño va a ser 1, y acá el dueño va a ser 1. Ahora leamos los datos, entendamos de qué se trata. Veamos el caso de Roberto. Esta persona, ¿cuántos autos tiene según estos datos? 3. Tiene 3, ¿no? Ya. Esta persona tiene 3 autos. ¿Por qué? Porque cada auto, por ejemplo, el Toyota dice que su dueño es el 1. El Nissan dice que su dueño es el 1. El Ferrari dice que su dueño es el 1. Del Corolla, ¿qué podemos decir? Que su dueño es otro, ¿no? Es el 2. Vemos que es este. Ahora, veamos a Pablo. Vamos a ponerle color verdecito. Pablo, ¿tiene algún auto? No. No, no, ¿eh? No, no. no tiene nada. ¿Se cumple entonces este diseño donde me dice que una persona puede tener 0 autos? Si se dan cuenta, me dice puede tener 0 o puede tener muchos. Entonces, este Pablo tiene 0, ¿ya? Un estudiante normal de la universidad. 0, ¿entienden, no? Entonces, sí se cumple en este caso el 0 a muchos. Pablo no tiene ningún auto y Roberto tiene muchos autos. Coincidencia que sea mi nombre por si acaso. Ahora, Juan tiene un auto acá y está reflejado. Entonces, todo esto gracias a esta clave foránea. Que no se olviden que una clave foránea simplemente es la referencia hacia la primaria de otra clase, ¿no? En este caso, está haciendo referencia hacia la clase persona, hacia su clave primaria, que es 1, 2 y 3, o sus distintos tipos de claves. Ya, hasta ahí se entiende este tipo de mapeo. Este es el mapeo de uno a muchos. Si siguen teniendo preguntas, díganlas, no hay problema. Ya, ¿hasta ahí claro? Entonces, ¿se entendió?
Sí, ya. Ya, entonces más o menos. Obviamente en un mapeo nosotros no ponemos los datos. O sea, yo les estoy poniendo los datos de ejemplo, pero nosotros no los ponemos. Ya, si quieren verlo, está así. El mapeo está así. Esto ya se supone que está sobreentendido. Yo lo voy a dejar de momento. Voy a poner más abajo para que no se confunda la terminología otra vez. Acá, ya. Entonces este es el mapeo. Este es el mapeo de acá, hasta acá. ¿Ya? Vamos al siguiente mapeo. La relación de asociación de muchos a muchos. Sería esto. Lo mismo. Tengo persona. Acá tengo auto. Persona. Tengo la clave primaria siempre. Este va a ser el ID. Y tengo el nombre. Y en auto tengo la clave primaria igual. Tengo el ID. Y tengo la marca. Y aparte tengo otra tabla, ¿no? Que se llama tiene. Tiene una clave primaria. Ese ¿Cuál es? ejercicio no Ah, quedamos ya. que estaba mal. Eh, depende del contexto, ya le estoy explicando desde el inicio. Esta base de datos puede servir, depende de un contexto. Esta puede servir, depende de otro. Esta sirve, depende de otro. Obviamente, este es mejor que el anterior, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo solamente el mapeo. Esto puede ser de cualquier otra clase. Ya, pero no sé si me están entendiendo el concepto de que las bases de datos dependen del contexto en el que esté trabajando. No se olviden de eso. Esto puede estar bien dependiendo de un contexto, esto puede estar bien dependiendo de otro. Les he explicado hasta cuál es su rango en el que esto funciona. Y esto igual puede estar bien según nosotros, ¿no? Pero dependiendo de otro contexto, esto está mal, ¿ya? Entonces es dependiendo para qué lo van a utilizar, no se olviden. Obviamente siempre traten de hacerlo lo más completo posible, como es esto. No digo que esto esté 100% completo, por si acaso, ¿no? Acá falta, por ejemplo, quién es el comprador, quién es el vendedor, eh, o sea, en algo real, ¿no? Entonces, sí se entiende esa parte que le estoy tratando de explicar, de que depende del concepto muchas veces. Sí, ya, espero que sí, la verdad. Ahora, en esta clase tienen, ¿cuál es la clave primaria? A ver si me ayudan acá. El ID de la persona. Ya, acá no sé si debería estar. Qué raro, había puesto. Acá dice, mira, lean un poquito. Acá está criterios. Ya pudieron ver cuál es la clave primaria de tiene. Vale decir que es el mapeo de tiene. Está intrínseco. Vamos, no está tan difícil. Ya, si no pueden les voy a ayudar. A ver, les ayudo con esta palabra. Es una clave primaria compuesta. Se compone de dos, vale decir, atributos. Ahora, ¿cuáles son esos dos atributos? Y de nombre y de auto. Ajá, exacto. Entonces tengo una primaria compuesta que son dos, ya que es una clase intermedia. Siempre la clase intermedia se compone no se olviden de la clave primaria de persona y de la clave primaria de auto. O sea, vale decir, de la clave primaria de la clase A y de la clave primaria de la clase B. Puede ser cualquier clase. Y esto es una clave compuesta. Ahora, si se dan cuenta, vamos a ver ya. Y de persona y de auto. Ahora, además, ¿qué otra característica tiene este I de persona y de auto? ¿Solamente son clave primaria? ¿Qué otra cosa son?
Estamos hablando también de la foránea, ¿no? ¿Se acuerdan que es una foránea? Es una referencia hacia otra clase, ¿no? Entonces, ¿esto no cumple esa característica de hacer una referencia hacia otra clase? A ver. ¿Me están captando esta parte? O sea, Sí, si sí, bien una hacen clave... como puntero hacia las otras dos clases, ¿no? Como Ajá, foráneas. pero yo tengo que especificarlo acá, que es foreign key. ¿Ya? Esto igual es foreign key. Tengo que especificarlo, no se olviden, estamos haciendo mapeo. Tengo que decir acá, este es primario, este es foráneo. Pero un atributo también puede ser primaria y foráneo a la vez. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Entonces, esto está haciendo referencia hacia, como dice un puntero, hacia una persona. Pero también es el identificador, parte del identificador de tiene. ¿Ya? Entonces, ambas, tanto y de persona como y de auto, las dos al mismo tiempo, crean la clave primaria de esta clase. ¿Se entendió ahí? Sé que esta parte es un poquito complicadita, ¿no? De entenderla al inicio, pero si ustedes le ponen datos, le van a entender mejor. Ya, vamos a ponerle datos para que se entienda. Voy a manejar los mismos datos de acá. Eh, y si se dan cuenta, ya no tengo esto, ¿no? Esto no. Ya, acá tengo los datos, tal vez, a ver, más abajo, los datos de cada clase. Ya, tanto de persona como de auto. Ahora, acá. Veamos tiene. El puntero, vamos a decirle, hacia esta clase, vamos a 1. Esta persona, persona 1 y auto 1, auto 2. Vamos a ponerle colores. Este era amarillo. Este sigue siendo amarillo. Y vamos a ponerle otros colores acá. Creo que este celeste no está ocupado. Después, que sí, un plomo. Ya, ok. Entonces acá tengo el celeste, que era este. Acá tengo el plomo. Obviamente nos falta algo que es la fecha de adquisición, ¿no? Que simplemente es un atributo. Fecha y ya. Fecha puede ser cualquiera, ¿ya? 2004. 406. No, ya una fecha cualquiera. ¿Ya? Entonces, leamos cómo se lee esto. Veamos a Roberto. ¿Cuántos autos tiene? Según esto. Tiene 2 autos. Tiene 2, ¿no? Tiene la relación 1, que es que me dice que tiene un auto. ¿Qué auto tiene? Tiene el auto 1 y también tiene la persona 1, tiene el auto 2. Y la fecha en la que lo adquirió, ¿no? Juan, ¿cuántos autos tiene? Ninguno, ¿no? Y Pablo tiene ningún auto también. Entonces se cumple, ¿no? Se cumple que una persona puede tener o bien 0 o bien muchos autos. Entonces este sería el mapeo de una relación muchos a muchos. ¿Hasta ahí se entiende o tienen alguna duda? Pregunten, porque esta parte es un poco complicadita de entender tal vez. La parte de cómo asignaste las llaves a quién, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? ¿Qué criterio Claro, utilizaste? ya. Siempre cuando tenga una clase intermedia, perdón, una relación de muchos a muchos, ya, que en este caso una persona tiene muchos autos y un auto puede ser tenido por muchas personas. Siempre que tenga una relación de muchos a muchos, se crea una clase intermedia, que es esta tiene en este caso, ¿no? Esta tiene puede tener sus propios atributos únicos. Ahora, esta clase, tiene una primaria compuesta. Y esa primaria compuesta siempre, ¿vale? Siempre se compone del ID o de la clave primaria de la clase que está en la izquierda y de la clave primaria que está en la derecha, ¿ya? Entonces tiene dos. O sea, es como decir, bueno, mira,
es una venta de un auto, vale decir, ¿no? Imagínense una facturita. Imagínense una facturita acá, ¿ya? Vamos a decir que ustedes van a comprar un auto. Compra de un auto. Ahora, bueno, ¿quién es el dueño? Roberto, sus datos, siempre anotan sus datos. ¿Y cuál es el auto? Nissan. Ahora, para no anotar todos los datos de vuelta, ¿no? Porque imagínense, si nosotros tuviéramos que volver a anotar en esto el nombre de la persona, qué sé yo, los datos de la persona, la marca del auto, se nos haría demasiado almacenamiento, espacio de almacenamiento. Para evitar eso, no anotamos Roberto, anotamos su CI o su identificador. ¿Ya? Y del auto también anotamos su identificador, su primer key. En este caso ya saben, CI es lo normalmente se utiliza, pero estamos haciendo ya. Ustedes cuando van a comprar les dan un ticket, una nota de venta, ¿no? Pero acá le dice, bueno, está comprando tal ítem. Sin embargo, una base de datos, cuando yo digo que estoy anotando este CI, no se olviden que es una referencia. Es una referencia o un puntero hacia una persona. Entonces, acá también tengo la otra clase, que es el auto. Entonces, cuando yo le digo compra o tiene, hace referencia hacia la clave primaria de persona. Y esta hacia la de auto. Ya acá vamos a anotar su ID. Ya. Entonces, esta es la clase intermedia. Lo que hace es llevar dos. Tanto la clave de persona y tanto la clave de auto. Y acá están todos los datos del auto, los que yo necesito. Y como esto es un puntero, imagínenselo así, cuando yo quiero acceder a los datos del auto, simplemente le pregunto por este numerito. Ahí es el número 1, voy y obtengo todos los datos. Acá lo mismo, la persona tiene todos los datos, ¿no? Todos los datos. Tanto nombre, edad, etcétera, ¿no? Lo que tiene una persona. Digamos que en esta compra yo tengo un numerito, pero es un puntero. Yo quiero saber los datos de la persona a través de esa relación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y acá podemos expresarlo, ¿no? Tengo a la persona con sus atributos, que en este caso es nombre solamente. Tengo el auto con sus atributos, que en este caso es marca. Y tengo tiene, que tiene básicamente sí, dos punteros, ¿ya? Uno hacia la clase persona y uno hacia la clase auto. Entonces, por cada fila, por cada dato insertado que yo inserte, por ejemplo, tengo qué persona es y tengo qué auto es y otros datos extra. ¿Ya? Entonces, esta es la general, se puede decir, ¿no? Son dos, uno y dos. ¿Se entendió ahí? ¿Mejor? Sí, se entendió mejor. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, eso sería lo que es la relación de mucho a mucho. Creo que es la más complicadita. Ya después de esto, a ver, hagamos la uno a uno para pasar a la transaccional. ¿Ya? Entonces, tengo persona, tengo la primary key, tengo el ID, ya saben, y el nombre. Y tengo el acta de nacimiento. Este tiene su propio primary key, va a ser ID, y va a tener una fecha como atributo, ¿ya? Entonces, tengo las tablas. Ya. Ahora, persona 1, persona 2. Roberto, Juan. Acta de nacimiento 1, 2. Vamos a decirle fecha 2000, 1999. Ya fecha de tanto. Ahora, ¿cómo yo sé que esta relación le pertenece a cuál? O el 1 o el 2. A ver. Vamos a poner 3. ¿Ya? Otra del 2000. 4 del 1998, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé cuál le pertenece a cuál? A ver, ya con lo que hemos visto foráneas, ¿qué se les ocurre? En cualquier lado, pero sería preferente llevar la persona.
Exactamente. En cualquier lado, ¿no? Puede ser que la foránea esté acá. Y que yo, ya le pertenece a esta persona. Le pertenece a esta persona. ¿Ya? Pero, como dice, preferentemente lo llevamos a quién es el importante acá. Tu persona, ¿no? O sea, quién es el que tiene más datos. Tu persona. Ya, entonces tiene ID acta. Y este va a tener el acta 1 y este va a tener el que sí el 3. No, no importa. Vamos a ponerle su color. Que se entienda. Verde. Le puse color. Ya. Y este va a tener otro color. Que va a ser. Sí, este naranja. Ya, acá un 3 y un 4. Acá tiene el 2 y el 4. Ya. Si se dan cuenta, acá cada uno tiene una referencia. Por ejemplo, la persona 1 tiene su referencia al acta 1 y esa acta existe. Es como si fuera un puntero. Ya no es tan complicado. Lo mismo esta persona 2 tiene una foránea C3 y este 3 tiene su respectivo número, ¿no? En acta. Ahora es importante que, ¿cuántos datos hay acá? 4 datos. ¿Ya? 4 datos. ¿Acá cuántos datos hay? 4 datos. Aclaración. Como es 1 a 1, cada uno de estas personas tiene su propia acta. Y cada acta tiene que tener su propia persona. Ya no se olviden de esto. Si hay 4 datos en esta relación, hay 4 datos en la derecha, sí o sí. ¿Ya? Cuanto a la relación de 0-1-0-1, digamos que es lo mismo. Vamos a decir ticket dorado. ¿Ya? Tengo lo mismo. En vez de una fecha voy a ponerle un reza. Nula. Cualquier cosa, ¿ya? Bueno, ya vamos a ponerle cualquier cosa, ¿ya? Ya, imagínense, es un juego. Igual, acá, ya, acá es un poco diferente. 0-1-0-1. Hay dos formas de mapeo de esto. Una forma de mapeo es que sea esto, pero acá yo le pongo null. Ubican los punteros también tienen null, ¿no? ¿Se acuerdan? Null. Digamos que estos dos no tienen tickets dorados y estos tickets dorados ni siquiera... ya, así, digamos que existen 4 tickets dorados y tengo 2 nulos. Ahora veamos si se cumple. Esta persona tiene 0 o 1. Ya en este caso tiene un ticket dorado. Persona 2. Persona 2 tiene un ticket dorado. Persona 3. ¿Tiene un ticket dorado? No, está en nulo. Ya, persona no tiene, tiene 0. Ahora, ticket dorados, ¿tiene alguna persona? Hacia el lado contrario, ¿no? No, porque no hay ninguna referencia hacia él. 4. Ticket dorado 4, ¿tiene alguna referencia? No. Entonces, se cumple, vemos que se cumple, ¿no? A la perfección acá. Acá, por ejemplo, acta de nacimiento 1, ¿quién es su dueño? Acá lo tengo, ¿no? Acta de nacimiento 3, ¿quién es su dueño? Acá lo tengo. Entonces, en esta relación, vemos que 1 tiene 1 y este 1 tiene 1. Entonces, completamente correcto. Y en 0-1-0-1, no importa que hice la llave, puede ser datos nulos. Ya esta es la forma de mapeo más fácil, más sencilla. Ya luego vemos que hay otra, pero ya. Ya, esto es sencillito. Esto es una relación de uno a muchos y esta es una relación de uno a muchos. Ya hemos visto, ¿no? Uno a muchos. Simplemente combinan lo aprendido. De hecho, les dejo de tarea hacer esto. O sea, si pueden hacerlo,
belleza, ¿no? Son dos relaciones, de uno mucho. Acá uno mucho, que ya lo hemos visto acá. Ya esto se lo voy a pasar para que lo puedan rellenar. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Disculpe auxiliar, una consulta. Ujú, El ingeniero contó que cuando se hace la relación de persona de nacimiento, digamos, de uno a uno, hay ujú, varias formas de resolverlo, digamos, o de saber de dónde va a estar el 4K. Dijo que una de las primeras formas era unir las dos tablas, ¿no? Que sea solo ujú, una tabla, ya que solo va a ser ujú, de uno a uno, entonces sería unirla. Otra, ujú, para saber de dónde es el 4K, sería saber cuál es la tabla que está más asociada a otras clases, ¿no? Eso, ujú. digamos, es verdad o no hay muchos casos que se pueda hacer. Sí, 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 es totalmente cierto. Si se encuentra una relación de uno a uno, no es más que juntar estas dos tablas. ¿Ya? O sea, no necesitan, si la juntan ustedes estas dos tablas, persona y acta de nacimiento, las juntan, pero sin la foránea, ya pues ya tienen su mapeo, ¿no? Obviamente esto ya los datos tienen que estar ordenados y por cada tabla es lo mismo, ¿ya? Pero es Ese es más un mapeo. recomendable hacerlo así, unirlo o cómo. ¿Cuál es más recomendable resolverlo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo, sí. En realidad da lo mismo, ya te soy sincero, da lo mismo. Por la parte de Recording in almacenamiento, ¿no? progress. Es mejor hacerlo en una sola tabla, el uno a uno. Y es más sencillo, en todo sentido es mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, sí, también buena aclaración, ¿no? Buena aclaración. Entonces, otra forma de mapeo, ahorita solamente le mostré una, pero eh, otra forma de mapeo es esa justamente, ¿no? A ver, esto lo voy a mover acá. Y yo, si le quito la foreign key, acá, y luego una sola, entonces, obviamente esto ya no, si quieren verlo, solamente se va a llamar persona. Persona, y ya sabemos por la relación cómo está relacionado. Sin embargo, acá, a ver, esto cambiaría, ¿no? Esto estaría acá. Esto, a ver, según las relaciones, tiene que estar ahí. Esto sería algo así, ¿ya? Entonces, ahí. Ya, tendríamos algo así. Entonces, Roberto tiene que dar su acta de nacimiento. Entonces, acá cumple correctamente, ¿no? Se cumple a la perfección. Entonces, pueden ocupar esta o pueden ocupar esta, la que prefieran. ¿Ya? Ah, por si acaso solo existiría solo un primary key, ¿no? No dos primary key Sí, sí, en sí, la sí, sí. tabla única. Sí, perdón. Acá.
Mm, sí. Aunque justamente por eso yo prefiero en lo personal usar esta, porque cada uno tiene su propio identificador, ¿no? Pero es lo mismo, a fin de cuentas es lo mismo. Pero si me tienen que hablar de preferencias, yo prefiero hacerlo separado, porque normalmente cuando van por decirlo, digamos que hay un administrador o una secretaria que ve los actas de nacimiento, ¿ya? Imagínense que acá ustedes tengan datos delicados en la tabla de persona. Bueno, si ustedes tienen datos delicados acá, entonces solamente necesito ver los de acta. Puede que yo quiera mostrarle a la secretaria los datos de persona, ¿ya? Entonces los separo en dos tablas. Pueden hacerlo de esta forma, pero en lo personal, si me preguntan, yo prefiero separarlo, porque si no, pues simplemente los atributos de acta los pongo acá y me olvido, ¿no? Entonces, en lo personal, yo prefiero de esta manera. Es más, si no, ¿para qué? Pues, ¿para qué hacer una relación de uno a uno si vas a hacerlo así? Pero es correcto, ya en cuestión de lo que sería mapeo, esta forma de mapeo es correcta, sí. No tengo nada que reprocharle. Ya, estas serían las formas de mapeo, entonces, de una relación de uno a uno. Pueden usar la que prefieran. Igual la que es menos complicada y la que menos te chispa es esta, ya. Ahora, en cuanto a la foránea, justamente, como les digo, la que sea más importante, por ejemplo, persona seguramente tendrá otra relación a otra cosa y acta de nacimiento solamente es la relación con persona, ¿no? Entonces, por eso es que la forenki, la clave foránea se va hacia persona, ¿ya? Em, Listo, eso sería entonces. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces no hay, ¿no? Bueno, en cuanto a no me va a dar tiempo, ya casi son las 10, entonces les voy a dar acá lo que sea en diseño físico en MySQL, SQL Server, la mayoría de sector que utilicen SQL. Para crear una base de datos, es create database, nombre, ¿ya? Para crear una tabla es create table, nombre, paréntesis. Acá los atributos, acá nombre de atributo. Y acá tipo de dato. Y acá si es nulo o no. Por lo general se le pone not null. Ahora, esto lo ponemos abajo. Para declarar una primary key, es primary, ¿ok? Entre paréntesis, nombre de la primary key. Aclarar, esto puede ser compuesto igual, ¿ya? Por ejemplo, puede nombre primary key 1, acá, coma, nombre primary key 2, ¿ya? Si es que tiene una sola primary key, le ponen solo uno, ¿ya? Si tiene dos, le ponen coma tanto. ¿Ponen qué? Nombre de la foreign key. Igual tiene que estar declarada acá ya, por si acaso. Y la primary key lo mismo tiene que estar declarada, o sea, como un atributo. Referencias. Acá, nombre de la tabla. Y acá, la nombre primary key de la tabla a la que hago referencia. ¿Ya? Después, on delete, cascade, on update, cascade. Ya, eso sería lo que es declaración de claves primarias, claves foráneas, de los atributos. Acá se ponen todos los atributos, incluyendo, ya, no se olviden, esta parte es importante, se ponen todos, incluyendo las claves primarias y la clave foránea. Ahora, en cuanto a los tipos de datos que existen, tipos
de datos que existan, que puedan utilizar. Ya, vamos a decir tipo de datos simplemente. Está int. Ya, en cuanto a SQL es muy amable. Entonces, int, pueden usar integer, pueden usar short int, etc. Ya, int o integer sí. Después está varchar. Acá un max. Esto es un dato entero. Para que entiendan, esto es string. Vamos a hacer la diferencia. Date, fecha, time, hora. Esto les voy a dar un ejemplo, ¿no? De cómo se introduce. General. Text. No sé por qué no me pone. No sé por qué esta comida le voy a poner doble acá. Ya, así. Acá es date, es una fecha. 10. Acá es, creo que al revés, 2000 se escribe, por ejemplo. 02. Acá mes y acá día. Ya, así es como se introducen los datos. Ahora, time es 10, por ejemplo, 00. Ya, así se introduce el auto, tal cual están. Acá está con comillas, ¿no? Acá, creo que float o double sirve. Pues ya saben que es real. Acá se introduce 10.5, ¿no? Y estos son los tipos de datos, creo que más importantes. En Bool, creo que se llama char, no me acuerdo bien. Eso ya, dependiendo del lector que esté utilizando, si es MySQL o SQL Server o PostgreSQL. Ya, esto es en cuanto al diseño físico. Ya no nos alcanzó el tiempo, entonces lo vamos a ver en la próxima asignatura. Ya, espero que les haya servido. Con esto terminamos. Se los voy a pasar esto que acabamos de hacer. Entonces, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, igual pueden dejar en el grupo. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias.